Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Julián, buen día, Carlos, ¿cómo les va? He To- tenido lunes mejores, ¿qué Epa, quiere que le diga? no, Pero hay que reconocer que hace una jornada realmente hermosa para aquellos que nos gusta la primavera y que nos gusta disfrutar del aire libre o del clima. Es una jornada realmente hermosa. sí, 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 ideal, ideal, ideal. En Bueno, no, no, términos, en términos climatológicos, sí, ¿no? No señor. hablemos de otras No nos cosas vamos porque a meter, mejor no, 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 ¿para qué nos meterse en lo ponemos mal y deportivo? no corresponde. No, 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 ¿para qué meterse así? Bueno, ¿qué fin de semana? Yo recuerdo que la primera vez que hemos hablado de que no hay que descansar un sábado en materia política fue año 2017. De allí en adelante, Sí, nunca más hay que sí. relajarse un sábado o un domingo, ¿no? No, y el tema es que escribís un artículo, yo te agradezco la difusión, pero si uno lo lee entre líneas, tal vez el artículo en algún punto publicado ayer queda desactualizado, porque la novedad de la tardecita de ayer, con el anuncio de José Luis Esper de que se bajaba de la lista, indudablemente. Digo, me parece que no es estructural, que lo que trata de abordar el artículo no cambia demasiado, porque lo que ha sucedido en la semana anterior o lo que estructuralmente padece en estos momentos en la gestión el gobierno libertario no se modifica. Pero bueno, las novedades hacen que indudablemente algunas cosas haya que analizarlas desde otro lugar. Si uno quiere imaginar que escribiendo un artículo del fin de semana, el lunes se va a dedicar a darle promoción a eso, bueno, se equivoca de cabo a rabo porque van pasando cosas, diría Ujú. el célebre expresidente Mauricio Macri. A ver, el mundo libertario indudablemente sacudido por todo este proceso, que no nació con Esper. Hay un deterioro en toda la línea de la gestión libertaria que tiene que ver con dos hechos. Yo hablo de dos crisis, una crisis económica y una crisis política. La crisis política es, en todo caso, heredera de la crisis económica. El deterioro de las cuentas públicas nacionales marcan ese deterioro, la necesidad de ayuda de distintos organismos y puntualmente en el último tiempo del Estado de los Estados Unidos, marcan esa debilidad de la economía argentina, más allá de lo que diga, declame tanto el presidente de la Nación como sus funcionarios y en concreto Luis Caputo. El deterioro existe, es real y da la sensación que cuando uno mira las encuestas, efectivamente la inflación del 2%, la, la cotización relativamente barata del dólar ya no alcanza para sostener una campaña que viene con muchos problemas. Y ahí es donde aparece la crisis política. Pero la crisis política no es solamente por lo que no se hizo en el ámbito de la economía, también tiene sus propios factores que tienen que ver con, primero, lo que sucedió y cómo se viene debilitando el gobierno allá por el mes de febrero con la estafa cripto de Libra, que tuvo al presidente como protagonista, luego los audios que se dieron a conocer de Spagnuolo, donde aparece implicada la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, nada más ni nada menos que el sostén, eh, te diría, de vida del propio Javier Milei, y ahora esto de Esper, que no por viejo, porque el dato estaba dando vuelta a su relación con Machado, deja de tener impacto, mal que les pese al mundo libertario. Ese deterioro se refleja indudablemente en los niveles de las encuestas que se conocieron el fin de semana y que hablan de un deterioro muy marcado en, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, pero que cuando se empieza a complejizar el análisis, muchos se empiezan a preguntar en qué medida ese impacto, que en definitiva refería a un candidato para la provincia de Buenos Aires, con las características que tiene el sistema político argentino, nos guste o no, hace que lo de se proyecte a nivel nacional y en qué medida eso termina complicando a un proceso político que tiene en su mira de acá a 3 semanas
tratar de salvar la ropa con una elección que lo deje dentro de los 30 puntos, como en la banda que va de 30 a 40 puntos, como una buena elección. Que hay que recordar, si bien son elecciones distintas, venimos de un balotaje donde Milei obtuvo el 56% de los votos y donde se ha encargado de gobernar de alguna manera como si ese 56% de los votos estuviera todavía vigente. Y eso ha cambiado hace un buen tiempo y de allí también buena parte de los problemas que ha tenido en gestionar la política el gobierno libertario. Muy bien. Miguel, hay que empezar a analizar también el factor Macri, ¿no? El día viernes, el factor Macri, factor Santilli, hay que empezar a mirar un poquito más allá ya del tema libertario, lo que viene dejando este fin de semana, ¿no? Sí, nosotros comentábamos ayer justamente en el artículo que la reunión de Macri con Karina Milei y Javier Milei había, de hecho nosotros en el volumen, en el fárrago de La semana. noticias y el intento de analizarlas, no le pusimos demasiada atención, pero estuvo esa reunión finalmente y que tiene que ver con algo que es una especie de promesa a futuro y que son 3 semanas. Y a la debilidad que presenta el gobierno nacional hoy, 3 semanas es efectivamente una eternidad, porque ¿quién puede garantizar que el comportamiento de Mauricio Macri en términos políticos va a ser el mismo independientemente del resultado? Una cosa será si efectivamente el oficialismo obtiene entre ese 30 y 40% de los votos, y otra cosa es si el oficialismo termina sufriendo o alcanzando un resultado electoral que se traduce como una fuerte derrota política. Quiero hacer una salvedad. El oficialismo, porque probablemente eso aparezca en algún momento, el oficialismo, saque el resultado que saque en estas circunstancias, va a tener más legisladores propios que los que tiene actualmente. ¿Por qué? Porque tiene una base muy baja que es la del 2021. Recordemos que en aquel momento habían obtenido como propios 4 diputados. Por lo tanto, cuando uno compara elecciones legislativas con elecciones legislativas, es probable que la Libertad Avanza alcance un número bastante más consistente que el del 2021. El problema es que interpela en esa votación a sectores que antes, en todo caso, preferían la opción del PRO. Por lo tanto, ahí va a ser me imagino, un artilugio que puede llegar a usar el gobierno, que en algún momento ha usado el presidente de la Nación, pero que en los hechos, insisto, la clave va a estar en el hecho, no tanto del número, te diría Julián, complejizando más el análisis, del número grueso final de esta banda de entre 20, 30 a 40 puntos que pueda sacar el gobierno, sino que acá lo que vale, que fue lo que también dejó entrever el presidente la semana pasada, es cómo te queda conformado el Congreso de la Nación. Es obvio que perdiendo por mucha diferencia en provincia de Buenos Aires, no haciendo buenas elecciones en Córdoba y Santa Fe, el escenario de debilidad al gobierno se le va a potenciar. Pero insisto que en toda elección de medio término lo que hay que prestar atención es que más que al número grueso final, que puede ser muy tentadores para análisis simplistas, es cómo te queda conformado el Congreso de cara a lo que viene Ujú. a partir de la debilidad que presenta efectivamente el gobierno. Con todo, digamos que hoy el gobierno enfrenta un escenario muy difícil, de una enorme complejidad, con situaciones que, insisto, en el fárrago de las noticias se nos pasan, como por ejemplo el hecho de que el presidente Milei estuvo en Santa Fe el fin de semana y tuvo que suspender una caminata allí en la ciudad, en la capital de nuestra provincia. Ya tuvo una situación un poco más amena en la provincia de Entre Ríos, que gobierna un aliado como Frigerio, pero en Santa Fe no la pasó bien. Por lo tanto, son elementos de un deterioro indudablemente muy marcado. A mí me parece que lo de Macri, un poco respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con algo a el mediano plazo de 3 semanas, que en realidad es el cortísimo plazo, pero si el resultado electoral es definitivamente malo en términos políticos para la Libertad Avanza, yo no me imagino a Mauricio Macri
reinstalándose en determinado lugar, además de los límites que enfrenta el propio Macri, que ya no es el que era, sino que recordemos que conduce un partido bastante desvencijado, con estrategias que han que han resultado muy divergentes, y con un partido que está efectivamente partido, valga la redundancia. Así que eso es una apuesta, es como cuando se saca un juvenil en un equipo de fútbol, y es un poco una apuesta a futuro. Bueno, me parece que eso es parte de eso, y no mucho más, porque el clima político y el clima social no da para mucho más que eso. Qué contradicción que deben tener ya en la provincia de Santa Hola. Fe la Sí. cuestión Escaglia y la cuestión Santilli con provincia de Buenos Aires, ¿no? Una presidenta del PRO en Santa Fe y el otro un integrante del PRO en Sí. provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, las Y confusiones. ahí hay claro, ahí hay una articulación que efectivamente ha tratado de tallar Karen Tepp en el fin de semana, mostrando, ¿no?, esta circunstancia de la alianza y de lo que representa el acuerdo santafesino que abreva en Unidos, que ha tenido la particular virtud el gobernador de meter también a la bolsa y de saber conducir, a partir de los resortes de poder que maneja, al propio socialismo, que ha aceptado de buen grado ese, te diría, perfil en algunas circunstancias secundarias, en otros muy protagonista, como cuando se dio el tratamiento de la reforma jubilatoria y que tuvimos el bochorno de que Clara García diera por votada la ley en exactamente 12 segundos, un récord, te diría, mundial, pero que ha tenido en Puyaro una clara conducción, y tiene en Escaglia una candidata que, cuando se abreve a nivel nacional, cuando llegue la hora de la verdad, en el caso de que efectivamente uno da por descontado que Escaglia va a ser diputada de la Nación, uno da por descontado que Santilli va a ser diputado de la Nación, efectivamente va a haber un espacio común allí, y donde esas diferencias quedarán seguramente zanjadas, más allá de lo que intenta expresar como diferenciación Puyaro en su pertenencia a Provincias Unidas, y más allá de lo que intenta expresar Santilli en su relación tan directa y siendo un libertario más a esta altura de los acontecimientos. A mí me parece que ahí la tienen difícil también en Buenos Aires, porque, bueno, aparece esta decisión que deberá tomar el juez Ramos Padilla, si efectivamente habilita o no la reimpresión de varios millones de boletas allí en la provincia de Buenos Aires, para evitar que esté la cara de Esper en los votos. Pero es una circunstancia extra, porque además no solamente que Milei ha decidido que quien encabece sea efectivamente Santilli, sino que hay que ver qué se hace con la señora Karen Rejar, que es la segunda detrás de Esper, y allí entra a tallar también la cuestión legal, en qué medida se respeta o no la cuestión de género, y cómo se acepta o no, si es jurídicamente posible, alterar ese orden que intentaba imponer la fórmula original, que tenía que ver con un hombre primero y una mujer después. ¿Se puede hacer o no? Bueno, son un par de decisiones que tiene que tomar Rafael Padilla, que, recordemos, es un juez que ha sido vilipendiado por el libertarismo, y que me lo imagino en este momento, o me lo imagino en la tarde del domingo, con un puro y una botella de whisky, disfrutando del momento y viendo cómo algunos vuelven sobre sus pasos en algunas circunstancias. Pero eso es una elucubración mía. Probablemente Ramos Padilla sea un juez probo y no esté en esas circunstancias tan banales que describe este analista, estimado Villalba. Miguel, como siempre, muchísimas gracias y será hasta mañana. Un abrazo, Julián. Gracias por cuidarme, por no preguntarme algunas No cosas. podemos hablar, no podemos Le hablar. mando un Ni abrazo. usted ni yo, ni usted ni yo no Chao. podemos hablar. Chao. Será hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez. Es la hora 8 con